Bien, los vértices de un triángulo rectángulo son los puntos menos 1, 2, 4 menos 2 y 4, 2. Bien, determinar la longitud de los catetos, o sea, un triángulo rectángulo, o sea que tiene un ángulo que es de... Vamos a hacerlo acá, gráficamente. Supónganse que tenemos un eje... Bien, supónganse que acá está el eje X, acá está el eje Y, tienen un punto en menos 1, 2, otro punto en 1, 2, 3, 4, 4 menos 2, y otro punto en 4, 2. O sea que el triángulo rectángulo sería una cosa así, así, y así. Sí, Santiago, no hay problema. Que usted tenga que retirar, se retira, no hace falta que nos dicen. Bien. ¿Cómo calcular el área del triángulo? ¿Se acuerdan cómo el área del triángulo, cómo era? Base por altura, dividido 2, básicamente, ¿no es cierto? Como si fuera un rectángulo, pero la mitad. Bien, entonces, ustedes conocen las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto, que sería, por ejemplo, la base, y este otro segmento que conocen de acá hasta acá, podría ser la altura, por ejemplo. O sea que a esto le pueden llamar base, y a esto le pueden llamar altura. Calculan la distancia, como es longitud, no necesita ser distancia dirigida, o sea que no me interesa el signo, ¿sí? Y la distancia entre estos dos puntos. ¿Estamos? Hacen la multiplicación de b por h dividido 2. Bien, ahora, para calcular la longitud de la hipotenusa, piensen un ratito, ¿cómo se calcula la longitud de la hipotenusa? ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo se calculaba? Sería la raíz de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien. Voy a tener que hacer las coordenadas de este punto en X. Supónganse que este le llamamos X. Este llamamos el punto, las coordenadas de este punto va a ser el punto 2 y este es el punto 1. La coordenada en X del punto 2 menos la coordenada en X del punto 1 elevado al cuadrado, menos la coordenada en Y del punto 2 menos la coordenada en Y del punto 1, acá vamos más. Y todo esto, básicamente, en raíz cuadrada. ¿Sí? Eso va a ser la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? Las coordenadas las conocen y lo pueden calcular. Y la longitud de los catetos, ¿qué va a pasar con la longitud de los catetos? Como son segmentos perpendiculares a los ejes, ¿qué va a pasar, por ejemplo, para la longitud de h? ¿Qué pasa con esta fórmula en particular? ¿Qué va a pasar con la longitud, si queremos calcular la longitud de h, con esta fórmula? ¿Qué va a pasar con las coordenadas en y? Las coordenadas, perdón, en x, van a ser siempre la misma. Siempre 4 menos 4. O sea que el cálculo, para calcular h, se va a reducir a i2 menos i1. Y todo eso estaba elevado al cuadrado. O sea que elevado al cuadrado de la raíz, concluyo que esa distancia se calcula como la resta de las componentes, nada más. Análogamente, para la longitud b, me va a quedar que la distancia se va a calcular como x2 menos x1 solamente. ¿Por qué? Porque están en la misma recta de acción. ¿Sí? Esto es subíndice.